Estamos casados, mamá. Mándame la llave de la casa en Malibú. ¿Te imaginas? Yo estaba doblando sábanas en la terraza, con el sol calentándome la espalda y la mente en paz, cuando mi hijo Daniel me llamó. Sonaba animado, como si me fuera a contar algo hermoso. Pero no me llamó para invitarme a su boda, ni para pedirme su bendición. Me llamó para anunciarme que ya se había casado, y que necesitaba la llave de la casa de playa. Así, sin anestesia. Yo me quedé en silencio, con la sábana blanca colgando de mis manos como una bandera rendida. ¿Cómo que ya están casados? Fue lo único que logré decir. Y él, con la voz más liviana del mundo, me dijo: Trisha y yo decidimos hacerlo íntimo. Nada grande. Pero pensábamos pasar la luna de miel en Malibú. Ah, así nomás. La casa que mi esposo construyó con sus propias manos. Donde Daniel aprendió a nadar. Donde pasamos los últimos veranos antes de que el cáncer se llevara a Robert. Esa casa no era un hotel, no era un premio de consolación ni un destino turístico para una boda a la que ni siquiera fui invitada. Sonreí. Una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Claro, hijo, le dije con calma. Yo me encargo. Colgué. Respiré. Y me senté muy derechita en la silla de mimbre, con la cabeza alzada como si hubiera escuchado una sentencia de guerra. ¿De verdad creían que me quedaría callada? Me quedé ahí un rato, mirando el jardín como si fuera un tablero de ajedrez. Me alisé la falda con las palmas, un gesto viejo que siempre hago cuando me estoy preparando para pelear con elegancia. Y luego, como si nada, me levanté, fui a mi escritorio y saqué la carpeta donde guardo los documentos del testamento de Robert. La había revisado tantas veces que me sabía cada línea de memoria. Yo era la única dueña legal de esa casa. Nadie más. La traición no fue que no me invitaran. No. La verdadera puñalada fue esa frase envuelta en miel. Mándame la llave. Como si yo fuera la encargada de un Airbnb. Como si mi historia no importara. Como si todo lo que había construido, sufrido, entregado, fuera ahora de ellos por decreto. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama con la lámpara encendida, mirando una vieja foto donde Daniel de niño jugaba con su padre en la playa. En esa imagen, yo todavía creía que si daba todo, recibiría amor a cambio. ¡Qué ingenua era! Me tomé una taza de manzanilla y giré mi anillo de bodas con los dedos. Es un hábito viejo, un ancla. Pero esa noche, en vez de consuelo, sentí rabia. Fría. Lúcida. Ya no era la viuda triste ni la madre sacrificada. Esa mujer se había ido con las olas de Malibú. Al día siguiente, cambié los cerrojos de la casa de la playa. Y eso fue solo el comienzo. El día que Trisha apareció en nuestras vidas, algo se quebró. Daniel empezó a hablarme con frases ensayadas, con esa forma fría de los que ya no preguntan cómo estás, sino cuánto tienes. En la última cena de Acción de Gracias, ella lo dijo en voz alta, riéndose con esa risa hueca. Cuando todo esté a mi nombre, tu mamá será más fácil de manejar. Y yo reí. Como una tonta, ahora lo recuerdo con otra risa. Una risa seca. Una risa que corta. Dejé la taza en la mesa con fuerza, no por impulso, sino para marcar el momento exacto en que decidí que esta historia no iba a terminar como ellos querían. Iban a tener su luna de miel, sí, pero no la que soñaban. Daniel no era un extraño, era mi hijo. Pero a veces el veneno viene de quien uno más ama. Y el antídoto, amiga. El antídoto es recordar quién eres. Y yo no soy la señora que se queda llorando en su habitación. Yo soy la mujer que va a devolverles cada desaire, cada desprecio, cada palabra disfrazada de cortesía. Y no con gritos. Con inteligencia. Con precisión. La próxima parada sería el archivo de Robert. Su testamento, su voluntad, las escrituras. Ellos creían que ya lo tenían todo. Pobres ilusos. Bajé al despacho apenas amaneció. No encendí la luz. El sol entraba en líneas suaves por entre las persianas, suficientes para ver lo que buscaba. El olor a madera antigua y papel envejecido me recibió como siempre, como un testigo mudo de todo lo que habíamos construido Robert y yo. El archivador de roble estaba justo donde siempre. Abrí el cajón de abajo, ese que nunca dejé que Daniel tocara cuando era niño porque ahí guardábamos los papeles importantes. Me arrodillé. No me temblaron las manos. No había espacio para el temblor. Encontré la carpeta gris, con la etiqueta escrita por Robert. Testamento, confidencial. Su letra, firme y recta, como él. La abrí despacio. Cada página era una prueba de lo que habíamos planeado juntos. Todo estaba ahí. Las cuentas, los bienes,
Las instrucciones claras. No había ambigüedad. Todos los bienes, sin excepción, quedan en poder de mi esposa Elena. Yo. Y no solo la propiedad. También el control legal sobre cualquier decisión futura respecto a ella, incluida la posibilidad de vender, rentar o transferirla a quien yo considerara digno. Daniel podía tener sueños, pero yo tenía las escrituras. Me senté en la silla de cuero frente al escritorio. Respiré hondo y saqué una libreta. Empecé a anotar, punto por punto, día por día, movimiento por movimiento. Lo que haría no era un arrebato, era una operación quirúrgica. Precisa, sin margen para errores. Primero, debía actualizar el registro legal de la casa, a nombre de un fideicomiso. 1. Que ellos no pudieran tocar ni con abogados, ni con lágrimas. Segundo, blindar mis cuentas. Ya no se trataba solo de proteger lo que me quedaba. Era cuestión de dignidad. Y lo más importante, dejar claro que yo no era una figura decorativa en esta familia, que la matriarca aún tenía voz, y fuerza, y garras. Mientras escribía, me detuve un instante a mirar la foto que Robert tenía enmarcada sobre el escritorio. Él, con su sombrero de paja y esa sonrisa torcida, parado frente a la casa en Malibú cuando recién terminamos de pintarla. Me miraba, como diciéndome, haz lo correcto. Y lo haré, amor. Lo haré. Guardé los documentos de nuevo, esta vez en una caja fuerte que nadie sabía que existía. Me levanté, estiré el cuello y alisé mi blusa como si me preparara para salir al ruedo. Porque eso era. Una batalla silenciosa, sin gritos ni portazos. Solo estrategia. Solo firmeza. Ellos querían jugar sucio. Pero se olvidaron de una cosa. Yo les enseñé a jugar. Cerré el despacho y me dirigí al café de siempre. Ese en la esquina de Orange Grove, con la séptima, donde el aroma a pan recién horneado se mezcla con la voz de las vecinas que se saben la vida entera sin necesidad de internet. Margaret ya estaba en nuestra mesa habitual, la del rincón, con su bufanda de flores y su carpeta de papeles. Sonrió cuando me vio, pero al sentarme, noté que su gesto se apagó. ¿Estás bien, Elena? Le respondí con una media sonrisa. Nunca estuve mejor. Pidió 2 cafés, y sin más vueltas, abrió la carpeta. Antes de que digas nada, dijo, bajando la voz, necesito preguntarte algo. ¿Sabías que Daniel me llamó la semana pasada? Fruncí el ceño. ¿Para qué? Me preguntó cuánto podría rendir la casa de Malibú en Airbnb. Dijo que era un plan a futuro, pero el tono sacudió la cabeza. Parecía más una decisión tomada. No contesté. Solo tomé la taza de café y di un sorbo. Lo sentí amargo. Como todo lo que había venido de su parte últimamente. Pensé que ya lo sabías, Elena. Me lo dijo con tanta naturalidad que asumí que tú... ¿Yo qué? Le interrumpí con frialdad. ¿Que le di permiso para vender los recuerdos de mi vida por noches de turista borracho y despedidas de soltero? Margaret bajó la mirada. Lo siento, negué despacio. No con tristeza, con claridad. No es tu culpa. Tú solo confirmaste lo que ya sospechaba. ¿Qué vas a hacer? Lo que me toca, respondí, mientras giraba mi anillo de bodas con el pulgar. Si él quiere sacarme del mapa, va a descubrir que este mapa lo dibujé yo. Margaret dejó los papeles a un lado. Me miró de esa forma en que solo te miran las amigas que conocen tu historia desde antes del dolor. ¿Necesitas ayuda? Asentí. Necesito un estimado formal, el mejor, para que, cuando llegue el momento, sepan exactamente lo que perdieron. ¿Vas a vender? Sonreí. Una sonrisa breve, peligrosa. Voy a proteger. Luego decidiré cómo dolerá más. Terminamos el café en silencio. Afuera, el viento levantaba hojas secas por la vereda. El otoño siempre ha sido mi estación favorita. No por el color de los árboles, sino por la forma en que todo parece morir, antes de renacer con más fuerza. Y yo, querida, estoy empezando a florecer. Justo cuando ellos pensaron que ya me habían enterrado. 2 días después pasé por la oficina de Linda, mi abogada de siempre. No necesitaba cita. Desde que Robert murió, ella me recibe sin preguntas, como si supiera que cuando aparezco es porque algo se quebró y está por volverse a armar. A mi manera. La oficina olía a madera pulida y a té de menta. Linda estaba revisando unos documentos, pero apenas me vio, levantó la ceja como quien ya sospecha el motivo. ¿Pasó algo?, preguntó, cerrando la carpeta. Pasó de todo, respondí, sentándome frente a ella. Y necesito saber si lo que quiero hacer es legal. Saqué la carpeta gris que llevaba en mi bolso. La misma del testamento. La puse sobre su escritorio con cuidado.
Como se ponen las armas antes de declararle la guerra a alguien. Linda leyó en silencio. Página tras página. No hizo preguntas. Solo asentía. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directo. Tienes el control total, Elena. El testamento es claro. Puedes vender, rentar, donarlo si te da la gana. No hay cláusulas escondidas ni condiciones. Todo es tuyo. Absolutamente. ¿Y si quiero mover la propiedad a una empresa? ¿Blindarla legalmente? ¿Una LLC? Exactamente. Solo yo como propietaria y gestora. Nada a nombre de Daniel ni Trisha. Linda sonrió. Esa sonrisa que le he visto solo 3 veces. Una cuando ganó el juicio de una herencia, otra cuando se divorció del esposo que le robó la casa, y la última, hoy. No solo puedes hacerlo, dijo, deberías hacerlo. Me recargué en la silla, crucé las piernas despacio y bajé la voz. ¿Y si quisiera dejar un mensaje? Linda no parpadeó. Solo tomó su taza de té y dio un sorbo largo. Luego levantó una ceja. ¿Qué tipo de mensaje? Uno que no se olvide fácilmente. Uno que les recuerde que no se juega con la mujer que les dio todo. Hubo un silencio denso. Linda se inclinó hacia adelante. Su voz apenas un susurro. ¿Va a doler? Solo a los que lo merecen. Ella se echó hacia atrás en su silla, asintiendo con lentitud. Luego comenzó a tomar notas. Entonces no es una consulta. Es una declaración. Exacto, dije mientras recogía el anillo de mi dedo y lo colocaba sobre la mesa. Hoy dejo de ser la madre sumisa. Hoy empiezo a escribir el capítulo que ellos van a lamentar haber provocado. Linda cerró su libreta, se levantó y fue hasta una estantería donde guardaba los formularios más importantes. Sacó uno. Me lo puso enfrente. Firma aquí, Elena. Tomé la pluma sin dudar. Y mientras la tinta se deslizaba sobre el papel, sentí que la historia cambiaba de manos. Ya no era la de ellos. Ahora era mía. Solo mía. Esa misma noche manejé hasta Malibú. Tomé la carretera vieja, la que serpentea entre los acantilados y deja ver el mar en cada curva. No tenía prisa. A veces la mejor manera de planear la caída de alguien es conduciendo en silencio, dejando que el sonido del motor y las olas afinen las ideas. Llegué justo al atardecer. La casa seguía igual por fuera, blanca, impecable, con las bugambilias trepando por los balcones como siempre le gustaron a Robert. Entré y abrí todas las ventanas. El aire del océano barría los rincones con una furia tranquila. Como si la casa también quisiera limpiar recuerdos. No encendí luces. Caminé por las habitaciones mientras el sol se escondía. Cada objeto tenía su historia. Cada fotografía su peso. Y sin embargo, ninguno de ellos figuraba ya en el futuro que yo estaba trazando. Fui al trastero y saqué las cajas que había guardado años atrás. Las coloqué en el centro del salón. Empecé a llenarlas. Pero no con rabia. Con método. Primero las fotos familiares. Luego los libros de Robert. Su tabla de surf, esa que colgaba sobre la chimenea. Mi vestido de novia, aún en su funda de lino. No iba a dejarles nada que no merecieran. Después, en una caja aparte, coloqué lo que realmente me interesaba dejarles. Una carta manuscrita. Una copia del testamento donde se les excluía por completo. Una foto mía, sola, frente al mar. Y por último, algo que haría que jamás pudieran mirar esa casa sin acordarse de mí. Subí al cuarto principal. Saqué de mi bolso un paquete envuelto en papel blanco con cinta roja. Dentro, una grabadora con un mensaje pregrabado. Una voz cálida, la mía, diciendo con dulzura: «Bienvenidos, espero que disfruten su luna de miel, con mamá». Luego bajé al sótano. Allí, entre los materiales de mantenimiento, encontré lo que buscaba. Una docena de carteles de cartón tamaño real, esos que alguna vez usamos para una fiesta de cumpleaños. Mandé a hacerlos por capricho y nunca los usé. Con ayuda de una linterna los coloqué en cada rincón de la casa. Uno en la cocina. Otro en el baño. 2 en la habitación. Todos con mi figura. Sonriendo. Cerré cada puerta con cuidado. La casa ya no era una propiedad. Era una declaración. Salí sin mirar atrás. Solo me detuve en la entrada para colocar el paquete en la puerta. Pegado con cinta, un pequeño letrero. Con todo mi amor, mamá. Me subí al coche justo cuando la noche caía del todo. Encendí los faros y giré el volante con suavidad. La luna de miel apenas iba a comenzar. Pero no para ellos. Para mí. Al día siguiente, poco después del mediodía, el teléfono sonó. No era Daniel. Era ella. Trisha.
Contesté con la calma de quien ya sabía lo que iba a escuchar. Hola, Elena, dijo con una voz aguda, tensa, forzadamente cordial. Tenemos un problemita. ¿Así? Respondí, como si me acabaran de contar que se rompió una uña. Llegamos a Malibú esta mañana y la llave no funciona. Hice una pausa breve. Luego respondí con la dulzura exacta. Ah, claro. Cambié los cerrojos. Por seguridad. Ya sabes, últimamente hay tantas historias de robos. Silencio. Puro silencio del otro lado. ¿Cómo que los cambiaste? Preguntó ella al fin, sin poder disimular el temblor en su tono. Daniel no sabía nada de eso. Es que Daniel no tenía por qué saberlo, dije, midiendo cada palabra como un cirujano mide su bisturí. La casa no está a su nombre, ni al tuyo, ni al de nadie más que al mío. Otro silencio. Podía oír su respiración acelerada. Mira, no quiero ser grosera, pero esto es muy incómodo. Nosotros, ya estamos aquí. Entonces disfruten la vista desde el porche, le dije. El océano se ve precioso a esta hora. Y colgué, sin despedirme, sin disculpas, sin darles tiempo de rogar. Minutos después, manejé de regreso a Pasadena. Llegué a casa y me preparé una taza de té, manzanilla con un toque de miel, como cada noche desde que enviudé. Me senté en el sillón frente al ventanal y esperé. Sabía que no tardaría mucho. Y no me equivoqué. El celular vibró en la mesa. Notificación de Instagram. Trisha. Abrí la historia. No duraba más de 6 segundos. Pero bastaron. Ahí estaba ella, grabando en plena oscuridad, moviéndose entre habitaciones con el teléfono temblando. Se oía su voz entrecortada, asustada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego el grito. No de dolor. De humillación. De terror disfrazado de rabia. Me recosté en el sillón, sorbí el té con calma, y en ese momento, por primera vez desde que recibí aquella llamada pidiéndome la llave, sonreí. Esa casa, mi casa, ya no era un hogar para ellos. Era un espejo. Uno en el que iban a tener que mirarse. Y odiarse. La historia de Instagram desapareció a los pocos minutos. Pero el eco del grito de Trisha seguía sonando en mi salón como una sinfonía bien ensayada. Me acomodé en el sillón con el celular aún en la mano, mientras el vapor de la taza de té dibujaba figuras en el aire. No abrí más redes. No necesitaba ver lo que ya sabía. Había funcionado. Pero lo que vino después fue aún mejor. El teléfono vibró con insistencia. Era el grupo familiar. Familia Dos Corazones, lo llamaban ellos, con emojis que jamás representaron lo que en realidad éramos. Un cementerio de frases frías, favores exigidos y feliz cumpleaños mandados sin emoción. Abrí la notificación. Daniel salió del grupo Trisha, salió del grupo Me Reí. Así, en voz alta. Sola. Libre. Minutos después, entró una llamada. Era mi hermana, Clara. Atendí sin decir una palabra. Solo escuché su risa. Esa risa ronca, honesta, que suena como cascabeles oxidados. Llevábamos meses sin hablar más allá de lo necesario, pero ahora su voz era una celebración. Eres una genia, dijo entre carcajadas. Una genia absoluta. De verdad llenaste la casa con carteles tuyos. Cada habitación, respondí, incluyendo el baño. Casi se ahoga del gusto. ¿Y el audio? Por los parlantes. Cada hora. Un mensaje de bienvenida grabado con todo mi cariño. ¡Ay, por Dios! Suspiró. No sabía que tenías esto dentro. Ni yo, admití. Colgamos entre risas. Pero esa ligereza no duró mucho. Porque 5 minutos después, sonó de nuevo el celular. Daniel. Respiré hondo antes de contestar. No por nervios, sino para preparar el tono justo. Seco, firme, irrebatible. ¿Qué quieres? No hubo saludo. ¿Estás loca? Espetó él, con una furia apenas contenida. ¿Qué demonios fue eso? ¿A qué te refieres? Nos dejaste en ridículo. Delante de todos. La casa estaba llena de ti. ¡Qué horror! Dije, fingiendo horror. Te viste obligado a pensar en tu madre. ¡Qué experiencia tan traumática! Esto no es gracioso, mamá. Trisha lloró toda la noche. Mis suegros piensan que eres una psicópata. Y yo pienso que ustedes son unos malagradecidos. ¿Ves cómo funciona esto? Hubo un silencio brutal. Podía imaginar su mandíbula apretada. La vena palpitando en su sien. Esa expresión que siempre ponía cuando no se salía con la suya.
Como cuando tenía 5 años y le quitaban el postre. Solo que ahora no era un dulce lo que perdía. Era el control. Nos hiciste ver como unos imbéciles, dijo al fin, con la voz más baja, más peligrosa. Yo solo les mostré el espejo, Daniel. Lo que vieron ahí no es culpa mía. ¿Crees que ganaste algo con esto? Lo interrumpí. Gané todo. Porque por primera vez en mucho tiempo, me recordaste que esta casa es mía. Que mi vida es mía. Y que no pienso volver a entregarla a quien solo sabe recibir. Su respiración se volvió agitada. Estás cometiendo un error. Tú ya lo cometiste, hijo. El día que me quitaste del momento más importante de tu vida, pero tuviste la osadía de pedirme las llaves como si yo fuera la sirvienta. Él no contestó. Tú me hiciste invisible, continué, y ahora te molesta que aparezca en cada rincón. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Te equivocas, le respondí, bajando la voz a un susurro. Esto recién empieza. Colgué. Apagué el celular. Cerré las cortinas. Y me permití una sonrisa más. No porque lo disfrutara, que sí lo hacía, sino porque sabía que esa llamada no era el final. Era la advertencia de que la batalla ya no era por una casa. Era por respeto. Y en esa guerra, yo ya no pienso perder. Subí al cuarto de Robert. Aún estaba igual desde que partió. Sus libros, su gorra colgada del perchero, su cajón con herramientas. Me senté en su sillón de cuero, ese que chirriaba apenas uno se acomodaba, y desde allí miré por la ventana hacia el jardín. Los colibríes revoloteaban sobre las bugambilias. Pensé en cuántas veces había cedido. Cuántas veces cambié un no por un, bueno, está bien, solo para mantener la paz. Para no perder a mi hijo. Para no parecer amargada. ¿Y qué obtuve? Una boda secreta, una esposa insolente y una exigencia de llave como si fuera una conserje. Apreté los puños sobre las rodillas. No más. Ya no era solo una herencia lo que estaba en juego. Era mi dignidad. Regresé al despacho. Abrí mi computadora y comencé a escribir. No era una carta. Era una decisión. Contacté a Linda, le pedí el borrador del fideicomiso. Lo revisé palabra por palabra. Añadí una cláusula nueva. Ninguna propiedad podría transferirse, venderse o regalarse a familiares directos sin mi autorización notariada. Ni ahora, ni cuando yo no esté. Guardé el documento. Me preparé un café fuerte. Lo tomé sentada frente a la ventana, con el jarrón de rosas al lado, y mientras sorbía el último trago, vi algo que me confirmó que había elegido el camino correcto. Una mariposa azul. De esas que Robert decía que eran señales, que cuando una se posaba cerca, era porque algo importante estaba por pasar. Se quedó suspendida unos segundos frente a mí, y luego se fue. La batalla estaba en marcha. Yo no estaba sola. Y esta vez no pensaba tener piedad. La mañana siguiente salí temprano. No por huir, sino por avanzar. El clima estaba pesado, como si el cielo también cargara con decisiones importantes. Fui directo a la notaría que Linda me recomendó, una oficina discreta en un edificio antiguo del centro. Nada lujoso pero con paredes que olían a certezas. Llevaba la carpeta conmigo, el nuevo contrato de la propiedad, el fideicomiso a mi nombre, la estructura legal de la nueva entidad que ahora era dueña absoluta de la casa en Malibú, una empresa de renta de lujo, con cláusulas claras, márgenes definidos, y sin una sola grieta por donde pudiera filtrarse Daniel o Trisha. La mujer del mostrador me atendió con cortesía. Firmé sin temblor. La pluma bailaba firme sobre el papel, como si mi mano supiera lo que estaba haciendo incluso antes que yo. Una hora después, ya de regreso en casa, me senté frente al computador. El silencio era cómodo, como el de una tormenta que ya pasó. Abrí el correo electrónico y redacté un solo mensaje, con el asunto más simple del mundo: solicitud de acceso a propiedad. El texto decía: estimado Daniel, a partir de hoy, la casa de Malibú pertenece oficialmente a Coastal Solitude LLC. Si estás interesado en hospedarte, puedes aplicar como cualquier otro cliente. Te dejo el enlace para ver disponibilidad. Atentamente, Elena, la mujer que te enseñó a nadar, y también a respetar. Pegué el enlace al portal de reservas. Una plataforma con fotos impecables, la casa iluminada por el atardecer, el dormitorio con sábanas blancas recién planchadas, la terraza con vista directa al océano. El precio por noche, lo justo para que lo piensen dos veces. Hice clic en enviar. Después cerré la laptop. Me puse mi suéter favorito, el de lana gruesa que Robert me regaló cuando cumplimos 30 años de casados, y salí al jardín. El viento jugaba con las hojas del limonero.
Me senté bajo la sombra y respiré hondo. La puerta de esa casa ya no se abría con llaves, ni con lazos familiares. Ahora requería reservas, verificación de identidad y pagos por adelantado. Y eso era justicia. Mi teléfono vibró 2 veces, pero no lo revisé. No necesitaba confirmar que lo habían recibido. Lo sabría pronto. Porque cuando uno le arranca a alguien el poder que pensaba tener asegurado, el primer sonido que hace no es un grito, es el silencio. Un silencio que se siente como puñal, y ese era ahora el eco en su casa de luna de miel. Porque ya no era suya. Y nunca más lo sería. 3 días después de enviar el correo, llegó un sobre a mi casa. No tenía remitente visible, pero el sello del bufete legal me lo dijo todo. Lo abrí con la misma tranquilidad con la que uno pela una naranja, sabiendo que adentro no hay nada que pueda lastimarte si lo haces despacio. Era una carta de cese y desistimiento, redactada con palabras largas, arrogantes, y una retórica tan hueca que casi me dio risa. Me acusaban de daño emocional severo durante un evento significativo, de abusar de una propiedad compartida con intenciones hostiles, y lo mejor de todo, de crear un entorno inseguro e inestable para una pareja en proceso de construcción familiar. Trisha había firmado al pie, junto al abogado, no Daniel. Eso me sorprendió. No porque creyera que tenía valor, sino porque esta vez lo mandó todo a través de ella. Como un niño escondido detrás de la falda de su madre, incapaz de enfrentar la consecuencia de su propia soberbia. Tomé el papel, lo doblé, y lo dejé sobre la mesa sin más. Después llamé a Linda. ¿Leíste el documento?, le pregunté. Sí, respondió sin emoción. ¿Te reíste antes o después del párrafo donde dicen que dañaste su salud mental? Durante. Linda soltó una carcajada. No tiene validez, Elena. Ni uno solo de sus argumentos tiene peso legal. La propiedad ya está blindada. No pueden reclamar nada. Y si intentan llevarlo a juicio, que lo intenten. Pero para entonces, vamos a estar cobrando intereses por cada noche que se quedaron fuera como huéspedes rechazados. Le agradecí y colgué. Me serví una copa de vino tinto, el que tenía guardado para celebraciones reales, y salí a la terraza. Esa que da al jardín, donde las luces de farol cuelgan sobre las plantas aromáticas. Tomé un sorbo. Sabía que no iban a detenerse con un solo golpe, que seguirían buscando la forma de doblegarme, de hacerme retroceder. Pero yo ya no era la mujer que retrocedía. No más. Daniel había roto algo que no se arregla con cartas ni disculpas forzadas. Y Trisha, bueno, ella estaba probando su propia medicina. Eso pasa cuando tratas a una madre como una transacción. Creyó que me iba a manejar como se maneja un paquete de Amazon, con clics, con rapidez, sin respeto. Pero se equivocaron. Yo no soy algo que se entrega, soy alguien que se gana. Y ya no les quedaba crédito emocional para pagarme. Volví al interior con la copa en la mano, saqué la carta del sobre y la metí en una carpeta junto a otras pruebas. Porque aunque no me temblaba el pulso, tampoco soy ingenua. Con la gente que ataca desde la sombra, uno siempre tiene que guardar evidencias. Y balas legales. Apagué las luces. Cerré la puerta. Y mientras subía las escaleras, sentí algo en el pecho. No era odio. Era alivio. La tormenta había pasado. Pero yo todavía tenía los rayos. El mensaje llegó un martes por la tarde. Corto, sin florituras. Necesito verte. Solo tú y yo. Mañana. 10 de la mañana, dinner de Sunset y Laurel. Firmado. Daniel. No respondí. Solo lo anoté en mi calendario mental, como se anota una cita con el dentista, sabiendo que va a doler, pero que hay que hacerlo. A la mañana siguiente, llegué puntual. El lugar era uno de esos diners que no han cambiado en 40 años. Mesas con vinilo rajado, café que sabe a ceniza, y camareras que te llaman cariño sin conocerte. Lo vi sentado al fondo, junto a la ventana. Camisa sin planchar, ojeras profundas, y ese gesto que mezcla culpa con soberbia. No se levantó cuando llegué. Tampoco sonrió. Me senté enfrente y no dije una palabra. Él fue el primero en hablar. No puedo creer que estés haciendo esto, mamá. ¿Esto qué? ¿De verdad vas a seguir con esta guerra? ¿De verdad crees que esto empezó conmigo? Chocamos miradas. La suya buscaba piedad. La mía, justicia. Te amo, dijo, como quien recita algo aprendido. Solo quiero arreglar las cosas. Tarde. Muy tarde. El camarero se acercó. Pedí solo café. Negro. Daniel no pidió nada. ¿Sabes qué duele más, Daniel? Continué, mientras removía el azúcar que no pensaba echar.
No es que no me invitaras a tu boda, es que pensaste que podías usarme después. Como si no fuera una persona, sino una llave, un acceso. Él bajó la mirada, pero no dijo nada. Me quitaste un momento irrecuperable. Me trataste como una molestia que se tolera solo cuando se necesita algo. Pero yo no estoy aquí para rellenar los huecos de tu vida, ni para mantener las apariencias. Eso se acabó. Papá me prometió esa casa. ¿Sabes? Dijo, como último recurso. Me dijo que algún día sería mía. Tu padre te prometió muchas cosas que no cumplió. A mí también, respondí, con una calma que lo descolocó. Pero yo no heredo las promesas rotas, solo los documentos firmados. Y esos dicen otra cosa. Silencio. Largo. Incómodo. Él cruzó los brazos. Entonces, ¿esto es definitivo? Esto es justicia, Daniel. No venganza. Pero si duele, es porque sabías que lo merecías. Él se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Sabes lo que están diciendo de ti? Que te volviste loca. Que necesitas ayuda. Que te estás quedando sola. ¿Y tú sabes lo que dicen de ti? Que te casaste con una oportunista. Que olvidaste a tu madre. Que te convertiste en el reflejo exacto de todo lo que juraste no ser. Se le tensó la mandíbula. Me miró como si buscara algo más que palabras. Quizá un perdón. Pero yo ya no tenía de esos. Al menos no para él. No vas a cambiar de opinión, dijo al fin. No. Entonces, supongo que esta es la última vez. Me puse de pie. Dejé un billete sobre la mesa para el café. Depende de ti. Y entonces, sin dramatismos, saqué de mi bolso un sobre cerrado. Lo puse frente a él. Es el contrato de alquiler. Si quieres esa casa, puedes ganártela como cualquier otro. Pero eso sí, agregué, mirándolo a los ojos, se pagan todas las noches por adelantado. Y no hay reembolsos por lágrimas. Di media vuelta. Caminé hacia la puerta. Sabía que todos en el diner nos miraban. Pero no me importó. Porque por primera vez en años, cada paso que daba me pertenecía. No iba hacia atrás. Iba hacia mi vida. Sin él. Crucé la puerta del diner con la frente en alto. Pero no llegué ni a la esquina cuando lo escuché. Mamá. Me detuve. No por miedo. Por estrategia. Sabía que tenía más que decir. Era predecible. Como un truco barato repetido en una obra vieja. Me giré lentamente. Daniel venía hacia mí con el sobre en la mano. Sus pasos eran torpes, su cara roja de ira contenida. ¿De verdad crees que esto es justo? Me lanzó, ya sin fingir cortesía. ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Qué hiciste, Daniel? ¿Olvidarme? ¿Usarme? ¿Robarme el lugar que me correspondía en tu vida? Cuidé de ti después de que papá murió. ¿Cuidaste? Reí en seco. ¿Te refieres a cuando me sugeriste que firmara poder sobre mis cuentas porque era mucho estrés para mi edad? ¿O cuando le dijiste a Margaret que venderías la casa para aliviarme responsabilidades? Él dio un paso atrás, sorprendido. No pensó que yo sabía. Yo solo quería ayudarte, balbuceó. No, Daniel. Querías adelantar tu herencia, y cuando no te la di, me borraste. Pero mira qué curioso. Ahora que no puedes tener lo que querías, me acusas de injusta. Rompió el sobre y lanzó las hojas del contrato al suelo. Yo me gané esa casa. La vi crecer, pasé mis veranos ahí. Y yo la limpié, la mantuve, la protegí. Mientras tú crecías, yo trabajaba. Y mientras tú te enamorabas de una mujer que me llamaba estorbo, yo callaba. Pero ya no. El viento arrastró las páginas esparcidas por la acera. Un par de transeúntes se detuvieron sin disimulo. Daniel me miró con los ojos húmedos pero vacíos. ¿Entonces así termina? ¿Sola en tu casa? ¿Riendo de tu hijo como si fuera un enemigo? Me acerqué un paso. Mi voz fue baja, pero firme como nunca. Tú decidiste ser enemigo cuando dejaste de tratarme como madre. Esta no es venganza. Es límite. Él alzó la voz, desesperado. Eres una vieja amargada. Vas a morir sola, rodeada de cosas vacías. Me quedé quieta. Luego, con toda la dignidad que me quedaba, metí la mano en mi bolso y saqué una copia del contrato. Lo coloqué sobre la tapa metálica de un bote de basura cercano, lo alisé con la palma de la mano y dije, entonces empieza a ganártelo. Me di la vuelta. Esta vez no hubo gritos. No hubo súplicas. Solo el sonido de los pasos de alguien que por primera vez entendía que ya no tenía poder sobre mí. Crucé la calle mientras el viento recogía las hojas de papel detrás de mí. No las miré. No tenía que hacerlo.
porque cada una de ellas era una piedra más en el muro que finalmente había construido entre él y mi paz. Y no pienso derribarlo. Nunca. Después de aquel encuentro frente al diner, no volvió a escribirme. No llamó. No tocó la puerta. Nada. Un mes completo de silencio absoluto. Hasta que un día, mientras preparaba té para una visita, el celular vibró con un número desconocido. No contesté. No hacía falta. Escuché el mensaje de voz horas después, por mera curiosidad. Era su voz. Mamá, ya no estamos juntos. Ella se fue. Dice que fue demasiado. Dice que no tiene sentido seguir. Una pausa. Solo quería que supieras eso. Fin del mensaje. Lo borré. Ese mismo fin de semana, recibí una notificación en el portal de reservas de la casa en Malibú. Ocupación completa por 6 meses consecutivos. Parejas, artistas, ejecutivos. Todos buscando lo que esa casa sí podía darles. Belleza, paz, silencio. Pero lo que más me emocionó fue una solicitud distinta. Una mujer, viuda desde hace 3 años, quería alquilar la propiedad para organizar un retiro de arte y duelo. Firmaba el correo como Ana G., pintora de mar y madre de 2 hijos adultos que ya no me hablan. Le respondí personalmente. La invité a quedarse sin costo por una semana para explorar la idea. Ella aceptó con una gratitud que traspasaba las palabras. Cuando Ana llegó, la esperé en la terraza con 2 copas de vino blanco, una manta tejida por mí, y un ramo de flores frescas del jardín. Hablamos durante horas. Sobre esposos ausentes, hijos ingratos, traiciones suaves pero letales. Nos entendimos sin necesidad de detalles. Esa misma noche, acordamos organizar juntas una serie de encuentros para mujeres como nosotras. Las llamamos Retornos del Mar. Cada mes, un grupo distinto ocuparía la casa. Pintarían, escribirían, llorarían si querían. Y después brindarían. Por lo que fueron. Por lo que ahora eran. Por lo que nunca más permitirían. Desde entonces, mi vida tomó un rumbo nuevo. Ya no vivo esperando llamadas que nunca llegan. Ya no intento llenar silencios con excusas. Ahora, mi tiempo está lleno de otras voces. Voces de mujeres fuertes. Como yo. Como tú. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, si tocó alguna parte de ti, cuéntamelo en los comentarios. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Cómo lo habrías enfrentado tú? Y dime, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta ver hasta dónde llegan estas palabras. No olvides darle like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y claro, suscribirte para no perderte la próxima historia. Aquí siempre habrá un rincón para ti.